Hola, te habla Fernando Zavala. Quiero decirte que es un placer para mí no solamente saludarte, sino darte la bienvenida para la continuación de nuestra serie Dios de Maravillas. Vamos a hablar en esta oportunidad de un tema muy especial. Lo hemos titulado El Dios que ve lo mejor en ti. Y es muy especial, yo diría que está muy cercano a mi corazón, porque habla de un Dios que, al parecer, como ocurre con nosotros los padres terrenales, solo tiene ojos para sus hijos, y especialmente para las cosas buenas. Es un Dios que no solamente ve lo bueno que hay en cada uno de sus hijos, sino que lo ve aun cuando esa virtud o ese atributo de carácter exista en una manera muy pero muy incipiente. Es decir, como si fuera una semillita. Dios ve lo bueno que hay en ti, ve el potencial que hay en ti. Lo que nadie ve, Dios lo ve, pero especialmente lo bueno. Pero me gusta además este tema por otra razón. Y es que nosotros los seres humanos, y creo que nadie escapa a esta ley, somos rápidos, muy rápidos, para ver los defectos de los demás, y muy lentos para ver los nuestros. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, Él es rápido para ver tus virtudes, todo el caudal de bondades que hay en ti. De hecho, hay una cita, digamos un pensamiento de un autor francés que desde que la leí por primera vez me gustó mucho. Su nombre es Jean Bernier, y él dice: amar es ver la belleza que hay en el corazón de otra persona. Amar es ver lo bueno que hay en otra persona. Tú amas de verdad cuando en esa otra persona, sea un familiar, un amigo, un ser cercano, en vez de ver defectos, tú ves lo bueno, aunque sea muy poco lo bueno que haya que ver. Pero nadie ha superado a nuestro Señor, porque al parecer Él como que educó sus sentidos para siempre ver lo bueno de sus hijos, aun cuando los demás alrededor veían solo defectos. Y hay un ejemplo en la Biblia, no está en el Nuevo Testamento, donde uno esperaría encontrar. Desde el Antiguo hacia el Nuevo también hay muchos ejemplos, y en este caso se encuentra, y puedes leer el relato completo, en el libro de los Jueces, el capítulo número 6, y doy un pequeño trasfondo. Ahí encontramos a Gedeón, escondido, mientras él mecía el trigo. Pero dice el relato de Jueces 6 que lo hacía en un lagar. El lagar es el lugar para prensar la uva o la aceituna, con el fin de sacarle vino o aceite. ¿Pero por qué estaba moviendo o agitando el trigo en un lagar? Bueno, porque muy probablemente Gedeón pensó: este es el lugar menos probable donde los madianitas me van a encontrar. Porque si lo encontraban, lo que hacían los madianitas era quitarle la producción, la cosecha. Durante 7 años el yugo de los madianitas pesaba sobre el pueblo de Israel, y las cosechas las perdían porque no había forma de combatirlo. Entonces, en el capítulo número 6 de Jueces, el ángel del Señor se aparece a Gedeón, y ese ángel del Señor tiene todas las características de ser nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí viene la parte que me extraña tanto, porque dice el ángel del Señor hablando a Gedeón: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y uno dice: momentito, ¿fuerte? Bueno, probablemente era fuerte, pero valiente. O sea, ¿por qué valiente? No hay en la Escritura hasta ese momento nada que se diga de la valentía de Gedeón. No se habla de que había ganado batallas, ni siquiera de que había participado en alguna batalla. Y el Señor, ¿cómo lo califica? ¿Cómo lo llama cuando lo saluda? Le dice: hombre valiente. ¿Por qué lo llama valiente cuando no había dado muestras de valentía? De hecho, estaba escondido.
de los madianitas. Bueno, es lo que decíamos ahora. El Señor ve no lo que eres en un momento dado de tu vida. El Señor ve lo que puedes llegar a ser si tú te pones en sus manos, si se lo permites. En otras palabras, Él ve el potencial. Él ve en ti posibilidades. No importa, repito, que se encuentre en una forma tan incipiente que nadie más detecte esa virtud, esa facultad, ese atributo, esa capacidad, pero Él lo ve y Él sabe que tú puedes hacerlo. Y por eso no te sorprendas si el Señor en algún momento coloca en tus manos una responsabilidad, por ejemplo en la iglesia, y tú en tu estimación piensas que no estás en absoluto capacitado para llevarla a cabo, pero si Él te da la responsabilidad es porque Él ha visto en ti hombre fuerte y valiente, mujer esforzada y valiente. Algo ve el Señor que te ha escogido para cumplir esa misión. Pero no es el caso de Gedeón nada más. Es la narrativa bíblica en general. El Nuevo Testamento está saturado de ejemplos tales. Y como para tengamos una idea, pues te pregunto en forma imaginaria, ¿a qué 12 discípulos habrías escogido? O mejor dicho, ¿a quiénes no habrías escogido si te hubieran dado esa facultad de escoger los 12 discípulos del Señor? Las preguntas son básicamente estas. ¿Habrías escogido tú como discípulos del Señor a Juan y a Santiago, su hermano? ¿Saben qué? Los llamaban nada menos que los hijos del trueno. Hijos del trueno. Así de violentos eran estos dos hermanos. ¿Habrías escogido a Pedro, el bocazas, el hombre impulsivo que primero hablaba y después pensaba, que hacía o decía cosas sin pensar mucho lo que debía hacer o decir? Probablemente habrías escogido a Judas. ¿Sabes por qué? Y yo también, porque este era el hombre pensador, este era el calculador, el visionario, el gerente. Bueno, cualidades que estaban a la vista, pero el corazón de él estaba casi podrido. Y finalmente ya saben lo que pasó con él. Así que no los habríamos escogido. ¿Habrías escogido tú a Saulo de Tarso? Bueno, no cuando era Saulo, cuando llegó a ser el apóstol Pablo. ¿Habrías escogido tú a este hombre que era un fiero, insanguinario perseguidor de la iglesia? Con razón los primeros discípulos se asustaron cuando el Señor les reveló que debían recibirlo, porque él había sido escogido para ser testigo ante muchos. Yo no habría escogido a Saulo de Tarso, tú tampoco. Habrías entrado a la casa nada menos que de Zaqueo, el hombre más odiado en el pueblo porque se enriqueció a expensas de sus hermanos compatriotas, sirviendo, cobrando impuestos para Roma. Pero el Señor Jesús entró a la casa de Zaqueo. ¿Cuáles son las lecciones? La primera gran lección es que eres un ser a quien Dios ve con grandes posibilidades. No solamente Él fue tu creador, no solamente Él es tu Padre Celestial, lo cual te convierte en hijo. Él además ve talentos, capacidades que Él mismo puso en ti. Así que no permitas que nadie te califique como inútil, como que no prometes, como que nadie apostaría, entre comillas, por ti porque no tienes la fibra, el calibre para destacar. No aceptes. El Señor te ha creado maravilloso. El Señor ha puesto en ti talentos, recursos, capacidades que si las desarrollas van a dar fruto para servicio al prójimo, a la humanidad y para honra y gloria de su nombre. Y la segunda lección, quizás una pequeña historia, y tiene que ver con una jovencita que había aceptado al Señor Jesús como Salvador, pero como había tenido una vida un poquito disipada, no reflejaba el gozo de la salvación. De esto se dio cuenta un hermano en la iglesia. Entonces le llamó y le hizo dos preguntitas. Le dijo: mira, si Dios es tu Padre Celestial, ¿en qué te convierte este hecho a ti? Y ella dijo: en hija. Y si ese Padre Celestial tuyo además es el Rey del universo, ¿en qué te convierte?
Y ella entonces, levantando la vista y sonriendo por primera vez, dijo: si Él es el rey, entonces yo soy una princesa. Esta es la segunda gran lección. No solamente eres hijo de Dios, sino que además, por ser Él el rey del universo, eres un príncipe, eres una princesa para su reino. Por lo tanto, vive como lo que eres. Camina con la frente en alto. Tienes un gran futuro en tus manos, porque tu vida está en las manos de tu Padre Celestial. Dios te bendiga. No quiero terminar sin antes invitarte a nuestra próxima edición de Dios de Maravillas y recordarte una vez más que cualquiera sea el desafío que estés enfrentando hoy, enfréntalo en el nombre de Dios y con el poder de Dios.